bien secuestrado al sobrino y lo rescató y rescató todos sus bienes. Lo tremendo del asunto es que cuando viene de vuelta de una de sus guerras, se encuentra con un señor que se llama ¿cómo? Y dice la Biblia que, sin saberlo, yo no sé de dónde lo sacó, le entregó parte del botín que había tenido. Pero qué tremendo que esa conversación, Abraham termina dándole, quédate con todo, tranquilo, yo no necesito nada de eso, quédate con todo. Resulta que Melquisedec, después la Biblia narra que es prototipo de Jesús, el Cristo. Y este hombre lo hizo, por eso es que este hombre llegó a ser lo que llegó a ser. La pregunta es, ¿la descendencia de Abraham gozó de la bendición plena que Dios le había prometido a su papá? Bueno, podemos leer, por ejemplo, para no leer tanto, en Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y el Señor lo bendijo. Había una hambruna, narra la escritura, y a Isaac le tocó irse a otra tierra. Llegó a una tierra llamada Gerar. Diga conmigo, Gerar. Gerar es una tierra prometida, de bendición, de mucha bendición. Y dice que sembró aquí en aquella tierra y cosechó. Lo tremendo del asunto es, la palabra sembrar, sará, que significa plantar una semilla en un terreno y que va a dar fruto. Para Isaac incluso fue sorprendente que aquella semilla, porque literalmente lo que dice es que por cada semilla sembrada, él recogió 100 frutos. Originalmente dice la Biblia eso. Por una semilla que él sembró, recogió ¿cuánto? 100. Y a él lo sorprendió esta manera. Lo sorprendió mucho, porque la palabra también dice que se sorprendió y cosechó. 100 por uno. Significa un numeral 100 por uno. 100 frutos recogidos por una semilla sembrada. El versículo 13 dice: y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. La palabra poderoso ahí es que tenía muchos bienes. Dios nos hizo con un propósito esencial. Cuando Dios nos creó, no nos creó en el pensamiento o con el pensamiento de que nosotros iríamos a ser pobres. Porque la Biblia enseña que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluidos los seres humanos. Entonces la pregunta es: ¿por qué existe la pobreza? Y más entre los creyentes. ¿Por qué? Después que el hombre pecó, el hombre le tocó trabajar la tierra, sembrarla para que le produjera la tierra. Y ese es un trabajo que la mayoría de nosotros tenemos que hacer. Pero a través de la historia también la mentalidad de pobreza ha sido ayudada por gente que no ha sido bien intencionada, pero que lo ha hecho. Por ejemplo, en el año 1088, el Papa Urbano II declaró que la pobreza es sinónimo de espiritualidad, y eso hizo carrera en muchas partes. Y como algunos de ustedes vienen del catolicismo romano, aprendieron en el catolicismo romano, por ejemplo, a depositar ¿qué cosa? Limosna. Vamos a tirar la limosna. Y nacimos con esa mentalidad, porque la mayoría también venimos de países desarrollados, hispanos, en donde nos descubrieron los españoles, y los españoles llevaban, cada vez que descubrían a alguien, los curas. Cuando en los años 1500 se desató la persecución contra los cristianos, que algunos de ellos huyeron hacia los países nórdicos como Suiza, Suecia y todo esto, ellos implantaron en esos países la bendición, la manera bíblica de hacerlo. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero protestó porque un señor llamado Johannes Texel llegó a su iglesia, a su capilla, y le dijo que iba vendiendo indulgencias enviado por el Papa.
Entonces Martín Lutero dijo, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y protestó, clavó 95 tesis en la puerta de su iglesia. Y de ahí lo declararon hereje y protestante y todo este asunto. Eso se desató, pero ellos se fueron hacia el norte. Y nosotros nos quedamos descubriéndonos los españoles y los portugueses que eran totalmente católicos romanos. ¿Me están escuchando? De ahí viene nuestra mentalidad. Gracias a Dios ustedes viven en un país próspero y bendecido. Muy próspero y muy bendecido. Y aquí han aprendido otras cosas. Pero todavía tienen asuntos en la mente que eliminar. Desechos en el computador. Elimínelos. Como sus pensamientos. En lo que pensamos, en eso nos convertimos. La Biblia, lo que tenemos de la Biblia refleja lo que finalmente somos, mis amados. ¿Me están escuchando? Bien. ¿Cómo salimos de este estado conociendo la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo podemos nosotros llegar a ser hombres y mujeres prósperos, bendecidos? Porque no es lo que nos han enseñado, por ejemplo, de Jesús en el catolicismo, que Jesús era pobrecito. No. Muchachos, para sostener esa cantidad de gente que iba con él, se necesitaba mucho dinero. No crean que Jesús todos los días, en el desayuno, al almuerzo y la comida, Padre, yo te doy gracias por estos pesos y estos. No. Tenía que decirle del billete, vete a Walmart a comprar. Vete, llévate la tarjeta y compra. Lo que pasa es que detrás de Jesús, y eso es lo que la mayoría de la gente no sabe, habían personas que financiaban su ministerio. Por ejemplo, se dice por allá lejos que la mujer de Chuza, el intendente, era una de ellas. Había gente poderosa que le daba a Jesús. ¿Sabe por qué había gente poderosa que le daba a Jesús? Porque el ministerio es costoso. Esto es una guerra que libramos contra las tinieblas. Y lo que los países más invierten dinero es en el armamento hacia las guerras. Pero los cristianos no nos hemos dado cuenta que esto es una guerra. La iglesia cristiana nació en una guerra, sigue en una guerra y terminará en una guerra. No hay remedio. Y para que las guerras se ganen, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, invertir muchísimo dinero. Jesús tenía gente que le invertía mucho dinero, pero mucho. Y fíjense que nombró como tesorero a quien lo iba a traicionar. ¡Qué bárbaro! Judas era el tesorero de Jesús. Dice la Biblia que era el que llevaba, ¿qué cosa? La bolsa con el billete. Llevaba la bolsa así. Bien. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los procedimientos que Dios sigue para que su pueblo sea un pueblo bendecido? Sea un pueblo próspero, sea un pueblo que camine en victoria y en bendición. Porque algunos, yo les pregunto, ¿estás en victoria? Y me dicen, sí, estoy caminando en la victoria, voy. Pero Pablo dice que en la Biblia, que Dios Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ahora, habrá momentos en que vamos a tener algunas carencias, vaya y venga, Pablo mismo lo dijo. He aprendido el secreto de vivir, ya sea en abundancia o sea en escasez. Es un secreto aprender a vivir eso. ¿Dónde está el secreto? Está en la Biblia. Pero no todo el tiempo nosotros tenemos que andar así. No tenemos. Y entonces la gente nos saca el cuerpo, ya viene el que no tiene. Eso es un fastidio, fastidioso. Ok, vamos a los secretos bíblicos. Diga conmigo los secretos. ¿Qué nos dice la Biblia de cómo nosotros podemos caminar en victoria financiera? ¡Wow! Al final voy a hacer algo extraordinario aquí. Voy a hacer un paréntesis. Yo nací espiritualmente, empecé a ejercer ministerialmente en una iglesia en mi ciudad, en donde nuestros primeros pastores nos enseñaron algo extraordinario, a vivir la vida de Cristo, del reino, de verdad.
Nos enseñaron un principio, que es la ley de siembra y cosecha, que cada uno lo practicaba como principio, era establecido en todo el que llegaba allí. No era extraño ver a una persona dentro de la iglesia, en un servicio, o después o antes, sacar las llaves de su carro y decir, mira, Dios me habló hoy, este carro es tuyo. Cosas, se sembraban cosas impresionantes y había un gozo, una cosa brutal allí. Claro, cada uno de nosotros empezamos a desprendernos de lo material, porque es que cuando nos aferramos a lo material, nos desaferramos de lo espiritual. Y la ley de la siembra y la cosecha que yo les voy a explicar ahora es una cuestión de que Dios tiene que revelártelo, pero tú tienes que anhelarlo, porque es un estilo de vida. No es una obligación, Pablo mismo lo dice. Muchos cristianos se ponen bravos al momento de la siembra, porque lo ven como una obligación. No, es por revelación. Y si tú quieres vivir un estilo de vida de prosperidad en el reino de Dios, debes pedirle a Dios que te revele el principio que yo te voy a enseñar esta mañana. ¿Estás conmigo? Entonces allí se desataba, en ese grupo de gente, éramos alrededor de unas 5,000 personas. Se desataba una cosa de locos, de locos. No nos dolía nada, porque sabíamos que el reino, claro, no eran siembras emocionales, eran siembras espirituales, que Dios realmente te guiaba hacia ciertas personas a que le dijera, siémbrale el carro. ¿Por qué me miran así? Créanme que lo que le estoy diciendo es verdad. Como decía el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. No miento. Estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque yo vi funcionando esto, yo lo vi. En algún momento de mi vida, yo creo que lo he repetido viernes y sábado, en algún momento de mi vida yo llegué a dar al reino el 40% de mis ingresos. Y fue la mejor época financieramente hablando. Yo soy un tipo desprendido. Desprendido soy. Pero totalmente desprendido. Porque Dios se encarga de mí. Donde yo voy, Dios se encarga de mí. Bien, vamos a la Biblia. 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Cuando lo tengan, denme una señal, así sea de humo. Ok. Vamos a leer el versículo 7. En mi Biblia dice así. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? Diga conmigo, corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mírenme para acá, necesito que lo hagan. Miren, Dios no se mueve por tu situación. Dios se mueve por principios. Y los principios estipulados en la palabra son los que mueven a Dios. Dios no lo va a mover, Señor, no tengo para comer. No. Dios lo va a mover el principio que tú vivas. Y en cuestiones financieras, si usted anhela tener unas grandes cosechas en el reino de Dios, de dinero, la Biblia dice que la única manera es sembrar. Usted puede venir a hacer 40 días de ayuno, colgarse del techo por los pelos, pegarse en las paredes, ir a las sinagogas a darse ahí en la frente. Usted puede hacer lo que sea, pidiendo un milagro financiero. No va a suceder. Puede pedir un milagro físico de enfermedad, sí sucede. Pero un milagro financiero usted no lo logra con eso. Porque la Biblia tiene una manera de lograr los milagros financieros. Me están mirando así porque les estoy diciendo la verdad. Tengo más de 20 años en este asunto y lo he comprobado. He visto a mucha gente orando por años por un milagro financiero. Y hasta que no les enseñé, ¿tú quieres un milagro financiero? Siembra para que recojas. ¿Quieres desatar un milagro financiero? Desátalo, sembrando finanzas. Nada más. ¿Tienes una enfermedad? Bueno, puedes venir a un servicio de milagros y Dios hace un milagro en tu enfermedad. Pero necesitas dinero.
¿Y por qué Dios lo hace? Porque es que el dinero es lo que más le duele a la gente. Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero es necesario. No es, el dinero no es la raíz de los males, es el amor al dinero. ¿Y cómo yo creo o determino que tengo amor por el dinero? Bueno, cuando el dinero es lo más importante para ti. Si tú estás en una iglesia como esta y tú no siembras, tú vas a estar como estás. Ponte a analizar tu vida. Ponte a analizarla. Y no solamente sembrar, la Biblia dice que tienes que hacerlo generosamente, porque el que siembra generosamente va a recoger a montones, pero el que siembra chiquito va a recoger poquito. Que esa es la mayoría de las mentalidades de los latinos. Somos poquiteros, hablamos así de a poquito. No, me voy a tomar una tacita de café. No. Voy a tomar una taza de café. Voy a tomar un juguito. Deme un juguito. No, a mí me sirve un jugo, no un juguito. Me estoy explicando, amados. Lo estoy llevando a otra mentalidad, Dice, cada uno dé como propuso, diga conmigo propuso, en su corazón. La palabra proponer o el verbo proponer es interesante cada vez que leemos la Biblia a la luz de los originales, porque es como si entráramos a una película de cuarta dimensión. Vemos el asunto diferente. Entonces la palabra, el verbo proponer viene del vocablo griego, griego proaromai, significa escoger uno mismo antes de otra cosa. Lo que les estoy dando es sustancia a sus vidas. Proaromai, es decir, propuso, significa que yo escojo antes de cualquier cosa. Yo propongo en mi corazón hacerlo en el reino. La mayoría de los cristianos que hacen, deja a Dios de último. ¿Me estoy explicando? Digan por lo menos, ouch. Entonces, cuando usted paga todo y todos los asuntos, tengo que dar una ofrenda en la iglesia. ¿Sabe cómo Dios determina eso? Que a usted le importan 5 chivos el reino, cuando debería ser lo primero. Cada uno dé como propuso. ¿Propuso qué es? Proaromai. Me propongo que lo primero es ¿sabes qué? Lo voy a retar a usted durante el próximo mes que haga eso. Hágalo. Que es la única parte bíblicamente hablando donde Dios permite que lo probemos. Probadme en esto ahora. Diga conmigo proaromai. ¿Qué es proaromai? Escoger de antemano, proponer en mi corazón que Dios es el número 1. Pero también dice que cada uno dé como propuso en su corazón. La palabra cardía es la palabra griega para corazón. De ahí vienen los términos que los médicos usan. Cardíaco, no sé, todos esos términos. ¿Por qué? Porque el órgano físico del corazón es lo más importante para mantener con vida a una persona. Pero el término cardía es un término cercano al alma, que es lo que salvamos o nos salva. Y en el alma se alojan los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las decisiones. ¿Y tú por qué nos enseñas esto? Bueno, yo estudié consejería profesional, que es casi una psicología pero cristiana. Y en el alma es donde luchamos nosotros. Ahí es la lucha de tú creer realmente si lo que la Biblia dice es verdad y practicarlo. Hay una lucha ahí, cardías. En el cardías tuyo hay una. Tú intelectualmente sabes, bueno, la Biblia dice que yo debo darle a Dios y que Dios debe ser lo primero. Eso lo enseña toda la Escritura, hermanos. Yo no tengo que venir a enseñárselos a ustedes. Pero tus emociones, que están corruptas según la Biblia, empiezas a temblar allí, a decir, no, pero yo tengo que pagar esto. Eso lo que hace es arrebatarte la confianza que te lleva a la fe de lo que Dios puede hacer en tu vida.
no va a pasar nada, porque los siguientes versículos te lo voy a comprobar. No pasa nada. Cada uno dé como propuso en su corazón. Proaromai, proponer de antemano. Corazón, ¿qué es corazón? Donde tú tienes los sentimientos, las emociones, las decisiones, el alma. Ahí tú decides si lo haces o no lo haces. Si tu alma es más carnal, pues no lo vas a hacer, pero si tu alma es espiritual, lo vas a hacer, lo más seguro. ¿Ok? Y la palabra alegría, que es la palabra griega hilaros, significa deleite, gozo. Yo lo hago con una risa, lo hago con un gozo, con un deleite, que enciendo los cielos. Cuando usted lo hace con gozo, porque el gozo, resulta que el gozo es la primera característica de un buen sembrador, es hacerlo con gozo. Pero hay cristianos que parecen bautizados en jugo de limón. Vienen aquí así todos bravos. Dios te bendiga. No, me da hasta miedo saludarlos. No va a pasar nada. Diga conmigo nada. Yo quisiera enseñarles otra cosa hoy, pero yo creo que por lo menos una persona necesita aprender lo que yo estoy enseñando hoy. Y la palabra amor, porque el versículo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no dé mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador. ¿Dios qué cosa? Ama. ¿Qué significa ama? La palabra agapos o agapao o agapetos significa amar carísimo. Cuando tú lo haces de esta manera, Dios deposita un amor especialmente caro. El amor ágape, bíblicamente hablando, lo da Dios hacia la humanidad. No lo podemos dar nosotros. Nosotros damos dos tipos de amor más, pero no el ágape. Dios lo da. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos agapó primero. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No, si no están de acuerdo conmigo, vamos a la Biblia. Bien, ese es el versículo 7. El 8 dice así. ¿Están conmigo? Bien, ¿se están gozando, sí o no? Porque yo los veo a ustedes así como con cara de, ahora que este tipo se baje ahí, va. Bueno, uno por uno aquí me hacen fila. Dice el 8. No, yo no vine a pelear, yo vine a enseñarles. Dice el 8, y poderoso es Dios. Dice el 8 en ustedes, en la Biblia de ustedes. Poderoso es Dios para hacer ¿qué cosa? Léanlo, léanlo. ¿Qué más? ¡Qué brutal! Si usted cumple los lineamientos del anterior versículo, de los anteriores versículos, porque el 6 no lo leímos, lo que dice la Biblia es que Dios le va a proporcionar lo que está escrito aquí. Dios es ¿qué cosa? Poderoso. Dios es ¿qué cosa? ¿Puede hacer Dios cualquier cosa? Bueno, eso es lo que significa la palabra poderoso. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero como lo he explicado en los 2 días anteriores, la salvación para un ser humano es gratuita. Usted recibe a Cristo como Salvador personal, cree en Él y dice en la Biblia tiene vida eterna. ¿Sí o no? Pero por la bendición hay que obrar. Usted tiene que hacer obras por la bendición. Por la salvación no, porque Dios no tiene en cuenta ninguna obra para salvación. Ninguna. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Pero por la bendición usted tiene que obrar. ¿Y por qué tiene que obrar? Bueno, porque Adán la embarró allá atrás. Si Adán no hubiera hecho lo que nosotros no tendríamos que hacer nada. Pero a partir de ese momento usted tiene que actuar como un campesino en el reino de Dios. Sembrar para recoger. No hay otra. Dele un aplauso al Señor bien fuerte. Déselo, déselo. Gloria a Dios. Qué tremendo. La palabra abundar en este versículo, autarquía, significa autosatisfacción, contentamiento pleno. Porque cuando usted tiene abundancia, ¿tiene alguna preocupación? No. Porque la abundancia aquí es plena, no solamente financiera, sino todo lo que cobija la vida. Tú estás contento, contento.
total. Acabado total. Versículo 11. Dice el versículo 11. El versículo 11 es una promesa, no sé quién la va a agarrar aquí. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda qué cosa, la cual produce ¿qué? ¿Por medio de quién? Acción de gracia. Hay una promesa aquí que dice, seréis enriquecidos. ¿Seréis qué cosa? Enriquecidos. Y quiero tumbar un mito aquí, porque es que como venimos de donde venimos, nos han enseñado que este enriquecimiento es espiritual. No, tú eres rico espiritualmente hablando. No. No, porque la palabra enriquecido aquí es la palabra griega ploutisos. Ploutizo. Y ploutisos dice que es un enriquecimiento, significa enriquecimiento con bienes materiales. No es espiritual. Es enriquecimiento a que a ti se te ve cuando tú haces lo que tienes que hacer. ¿Me estás escuchando? Y la palabra liberalidad, que es lo mismo que generosidad, haplotés, significa sin buscarlo de uno mismo. Tú no buscas en este caso lo tuyo. Ya los hago pasar, muchachos. Tú no buscas lo tuyo, satisfacer lo tuyo. Porque nosotros del huerto del Edén, del fracaso del huerto del Edén, cuando nuestros padres fracasaron allí, pecaron, ¿qué fue lo que heredamos? ¿Qué heredamos? En nuestro ADN, ¿qué heredamos? Hermanos, lo contrario a liberalidad. Somos naturalmente egoístas. Y mire un niño jugando con un juguete, valga la redundancia, que se acerque a otro niño a quitarle el juguete, ¿sabe lo que hace? Mío. ¿Quién le enseñó a ese niño a ser así? Nadie. El ADN que tiene adentro, que tenemos todos nosotros. Eso nos impide tener fe. Digan conmigo, fe. Digan conmigo, fe. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Me pueden poner esos canastos aquí? Porque me preocupa que se cansen ustedes allí. Ya les voy a dar paso. La ley de la siembra y la cosecha tiene 7 claves que yo rápidamente se las voy a recomendar a ustedes. Nuestra vida está basada en leyes. Una ley, por ejemplo, es la ley de la gravedad. ¿Conocen ustedes los vericuetos de la ley de la gravedad? No. Pero ¿saben que existe, sí o no? Claro, porque si yo tiro este libro, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae? Gracias, papito lindo. ¿Funciona la ley de la gravedad, sí o no? Ok. Lo mismo son las leyes espirituales. El desconocimiento de una ley espiritual no va a impedir que en usted no se cumpla. Se va a cumplir irremediablemente porque es una ley espiritual. Entonces, la primera clave del principio de la ley de la siembra y la cosecha dice que si usted no siembra, no cosecha. Hermanos, esto es tan elemental que no vale la pena ni explicarlo, pero aún así hay millones de cristianos en las iglesias que están esperando un milagro financiero y no han actuado en él. No lo espere, actúe. ¿Por qué? Porque el segundo punto, la segunda clave de la ley es, su cosecha estará en proporción a lo que usted siembra. Su cosecha, lo que usted quiere recibir o lo que usted va a recibir es directamente proporcional a lo que usted siembra. Yo decía el viernes o sábado, no recuerdo, que hay gente que espera que les regalen ropa nueva, zapatos nuevos, cosas nuevas, pero han regalado lo viejo. Entonces van a recoger cosas viejas, porque la semilla produce el fruto igual. ¿Me estoy explicando? Siempre mejora el fruto, siempre, porque en el caso de Isaac, ¿qué dice la Biblia? Que sembró una semilla y recogió ¿cuánto? 100. El que siembra escasamente, dice 2 Corintios 9:6, escasamente va a recoger. Y el que siembra generosamente, generosamente lo va a hacer. ¡Ey! Desátenlo en su vida. Solamente
yo lo reto a que usted lo pruebe. Pruébelo. No importa, que usted no cree, no importa. La ley de la siembra y la cosecha no necesita una fe de un tamaño gigantesco, necesita que usted actúe. Porque Dios no se la puede volar, Dios la estipuló y si usted siembra, usted va a recoger. ¿Me estoy explicando?